buenos días, hermanos. A través de este video nosotros queremos dar a conocer algunas palabras que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas como ministerio. La decisión de hacer esto es porque hemos estado mirando las situaciones que se están desatando en el mundo, las señales que están puestas, que a nosotros el Señor desde el año de 1997 empezó a hablarnos cuando este ministerio fue constituido. Entonces queremos hablar esto, todos estos mensajes queremos decirles que los recibimos a través de dones que el Espíritu Santo reparte a su iglesia, entre ellos el don de lenguas y el don de interpretación, que en muchos casos, en muchas iglesias es algo desconocido, pero que conforme a la palabra existe, y nosotros lo vivimos aquí en la iglesia, ministros del Nuevo Pacto. Amén. Y también algo muy importante, este ministerio de ministros del Nuevo Pacto empezó siendo un ministerio de intercesión profética por todas las naciones, por la ciudad donde nosotros vivimos, que es aquí Nueva Rosita. Amén. Y entonces, por causa de todas estas situaciones mundiales, y teniendo nosotros estas palabras escritas desde hace muchos años, nos hemos visto la necesidad de empezar a dar a conocer estos mensajes que ahorita mi hermana Aurora nos va a leer, nos va a ministrar. Amén. Porque ¿cuál es la finalidad al final de cuentas de todo esto que Dios está hablando? ¿Por qué lo habla el Espíritu Santo? ¿Y por qué permite todos estos acontecimientos? Porque Él quiere, amén, porque Él quiere que los hombres, Él está permitiendo todos estos acontecimientos porque Él quiere que la iglesia de Cristo despierte a ver, porque Él está anunciando todas estas señales con una finalidad, que es que la iglesia se prepare y amén, que el mundo reciba una advertencia para que se vuelva a Dios, amén, para que se vuelva a Dios y reciban sanidad, para que lo busquen y reciban sanidad y salvación en sus vidas, porque entendemos que Cristo viene pronto. Por medio de todas estas palabras nosotros hemos ido siguiendo los acontecimientos, porque casi en su mayoría todas estas palabras que el Señor empezó a hablar desde 1997 acerca de las situaciones que iban a suceder en las naciones, en la naturaleza, en la iglesia, todo esto se ha ido cumpliendo. Entonces todo esto es para que la iglesia se prepare y para que el mundo entienda que Cristo viene, que no es una mentira, que es una realidad, que Cristo viene. Amén. Entonces yo los dejo con mi amada hermana pastora Aurora de la Rosa para que les comparta estos mensajes. Amén, aleluya, hermanos, bendiciones. Es un honor, es un privilegio, mis hermanos, poder compartirles esta palabra que hemos guardado, como nos ha dicho la hermana, como los que ya toda la iglesia, todas las personas que desde el 97, porque esta palabra no solamente la vamos a dar ahora que Dios nos ha abierto esta grande puerta a través del internet, sino que estas palabras, hermanos, creo y espero en el Señor que muchos que la recibieron en el año 97, entre el 97 al 2003, 2004, que fue donde nosotros estuvimos repartiendo estos mensajes, llevándolos a cada iglesia y de nuestra ciudad, pero que en aquel tiempo lo que recibimos fue sorna, fue burlas, pero nosotros guardamos esta palabra en nuestro corazón y ahora entendemos y hemos visto, no solamente por estas palabras, sino por tantas y tantas palabras que el Señor ha dado a nuestras vidas, al mundo, a la gente que ha escuchado la voz del Espíritu Santo y que han sido confirmadas y cumplidas. Si el Señor nos diera tiempo de hablar y testificar que cada una de las palabras que han sido cumplidas a nuestras vidas, no tendríamos tiempo suficiente, hermanos. Creo que en 16 años, palabras que Dios ha hablado a nuestra vida, no nos alcanzaría en el tiempo que falta para darlas a conocer, pero las hemos guardado en nuestro corazón y en este tiempo queremos hacerlos partícipes, como dijo nuestra hermana, para que despertemos de ese letargo en el que el enemigo nos ha puesto. Esta palabra el Señor la dio en el 2003 y el Señor dice que es un aviso y nos dice que no tengamos temor a nosotros como ministerio, que demos el mensaje a su iglesia de todo lo que sobrevendrá para el mundo.
Dice, aunque muchos, dice el Señor, te van a decir esto, hija, dice, pero no tengas temor. Pero ellos, dice, mucha gente, dice el Señor, que va a decir, pero todo eso está escrito en mi palabra, en tu palabra, Señor. Dice, muchos me van a decir, Señor, pero todo eso ya está escrito en tu palabra. Dice el Señor, porque dudan, hija, dudan. Y es una forma de dudar el tomar a la ligera mi palabra. Yo pido en el nombre de Jesús, exhorto en el amor de Cristo, que no se tome a la ligera estas palabras. Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo y es un Dios que no miente. Y estas palabras yo creo que muchos siervos que pudieran escuchar de las diferentes iglesias de Nueva Rosita recordarán que hace 16 años nosotros las llevamos a sus congregaciones. Algunos personalmente, a otros se las hicimos llegar de diferente manera, pero toda esta palabra la extendimos aquí en Nueva Rosita. El Señor dice en el nombre de Jesús que sus siervos están pidiendo que resucite a Nueva Rosita. Y Él dice que Él estará con su Espíritu Santo levantando a su pueblo. Pero el Señor quiere que a su iglesia, el Señor le dice que se mueva en su voluntad, porque Él está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. El Señor dice que Él estará bendiciendo a Nueva Rosita, y lo que Él ha dicho, eso hará. El Señor pide que se le hable a su pueblo, que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios quiere, iglesia, que nosotros entiendamos y recibamos esta palabra. Dios dice que es el tiempo de hablar a la iglesia, de que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor dice que hablen, que escudriñen, que toda palabra, a los que hablan, dice el Señor, que escudriñen, que toda palabra que se hable sea conforme a su palabra, al nuevo pacto. Ahora, cuando el Señor, hermanos, yo testifico que cuando el Señor dio este mensaje, nosotros no entendimos muchas de las cosas que el Señor nos habló, pero ahora, gloria a su nombre, hermanos, por la revelación y la sabiduría que Él ha dado, y ahora hemos entendido lo que el Señor nos habló en aquel tiempo. Y el Señor dice que lo que hablen sea conforme a su palabra, a la palabra del nuevo pacto, hermanos, al que está bajo el que está su iglesia. Y dice que basta de dudar, dice el Señor, basta de dudar que Él es. El Señor quiere que escudriñen su palabra, pero no con duda, sino con celo de cuidar, porque la apostasía sale de la iglesia. Y el Señor dice a sus siervos que estén celosos. El Señor quiere que nosotros los siervos estemos celosos, hermanos, porque la apostasía sale de la iglesia, que estemos celosos porque Él está celoso de su iglesia, y Él quiere que este celo esté en el corazón de todos los que le servimos. La apostasía, hermanos, que viene es que la gente está negando a Cristo de una manera inconsciente, sometiéndose a las obras de la ley, a la ley de Moisés, como lo hemos hablado todos los que conocen este ministerio, y están se exalta más la ley del antiguo pacto que la ley de Cristo de la libertad. El Señor dice, ahora lo hemos entendido, que Él estará mostrándonos su venida y estará dándonos señales de su venida con tiempo, y por medio de su Espíritu está avisando para que su iglesia se avispe y despierte. El Señor pide a su iglesia que no se tome a la ligera sus palabras, porque es una manera de apostatar de la fe. El tomar a la ligera sus palabras, dice el Señor, toda palabra necia será tomada en cuenta, y también será tomada en cuenta el no ponerla por obra. Y basta de dudar, dice el Señor, que no es Él. Él dice, no, mi palabra se escudriña con mi palabra, porque dice el Señor, vendrán tiempos peligrosos, tiempos en que habrá hambre y guerra, tiempos de dolores, porque pronto vengo. Y mis siervos están diciendo, resucita, Señor, resucita Nueva Rosita. Y dice el Señor, estoy derramando de mi espíritu sobre toda carne aquí en Nueva Rosita, porque habrá señales de mi presencia en todas las congregaciones. Por eso dice el Señor, que quiere que sus siervos se muevan, que estén listos a lo que Él está haciendo en su iglesia. Él dice que Él no nos dejará solos, que Él está con su iglesia en todo momento. Por eso Él pide que su pueblo se apreste a obedecer y escuchar su voz, pues el Señor dice que estará llenando muchos cántaros nuevos con el vino de su Espíritu Santo.
En ese tiempo no entendimos. Un odre nuevo es aquel que se ha formado bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de Cristo. El odre viejo es aquel que ha sido judaizado, que aunque nació en Cristo, se le volvió a someter a obras de la ley y se hizo un cántaro viejo, un odre viejo. Como por ejemplo el diezmo, que es una obra de la ley. El Señor dice también que todo su pueblo se esté preparando porque toda palabra se está cumpliendo. Toda palabra que Él dejó escrita, hermanos, está siendo cumplida. Toda profecía se está cumpliendo en el mundo y nos dice, estemos atentos, prestos a escuchar que todo lo que está sucediendo está escrito en su palabra. Pero el Señor nos dice a su iglesia que no debe de tener temor porque Él ha hecho una cobertura grande para cubrir a su iglesia. Por eso pide a su pueblo que esté clamando y orando porque todo está escrito. Y en este tiempo, dice el Señor, abundará la maldad, pero sobreabundará la gracia. El Señor dice que son tiempos de guerra. Esta palabra, hermanos, el Señor la dio un día antes de que sobreviniera la caída de las Torres Gemelas. El Señor dice que son tiempos de guerra, porque vienen tiempos de guerra a las naciones, pero mi pueblo dice, el Señor debe de tener paz. Estar orando porque Estados Unidos, dice el Señor, le declara la guerra al sur, dice el Señor, porque el sur se ha levantado con gran maldad, el sur se ha levantado con gran terror porque no me conocen y la gloria es mía y no la comparto con nadie, dice el Señor. Pero mi iglesia, dice, mi iglesia, yo no quiero que nadie se pierda y debe de estar orando y clamando porque pronto sucederá lo que está escrito en mi palabra. Por eso quiero que mis siervos estén diligentes a hablar a mi pueblo, a hablar a mi iglesia, dice el Señor, y a decirles que se arrepientan, que reviren, que vean y comprueben, que disciernan mis palabras, que escuchen, que escudriñen y que estén atentos a las noticias, a lo que está sucediendo, porque todo, dice el Señor, está escrito en mi palabra. Porque mi palabra es la verdad y mi palabra se cumple, dice el Señor. Y pido a mi iglesia diligencia para estar escuchando la voz de mi Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se está derramando por todo el mundo sobre toda carne, pero también la maldad está en todas partes. Por eso pido a la iglesia que ore, porque se estará cumpliendo conforme a mi palabra. Pido diligencia, dice el Espíritu Santo, para escuchar y para leer, para compartir mi palabra. Pues yo soy, dice el Señor, el sol de justicia para mi iglesia. Y Jesús es el apóstol de apóstoles. Y el Espíritu Santo es el que está hablando y el que habla al corazón de sus siervos, a sus apóstoles, y ministra su corazón para que hablen de mi palabra. Para que hablen de mi palabra, dice, pero aquel que no quiere escuchar mi voz, dijo el Señor, ese no es mi hijo. Y tampoco el que se deje guiar por su humana sabiduría. Dice el Señor, estén atentos porque vendrán muchos amadores de sí mismos que se infiltrarán en mi iglesia y hablarán como si fueran verdaderos hijos míos. Es tiempo de la apostasía. Es tiempo, hermanos, en que se estarán levantando muchos falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas, amadores de sí mismos, dice el Señor. Por eso le digo a mi pueblo que esté atento, a la iglesia, que esté atento y que estén discerniendo, que la palabra que se les da sea conforme a mi palabra, dice el Señor, al nuevo pacto establecido por Cristo. Que esté atento a escuchar la voz de mi espíritu y a permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija sus vidas, porque esto sucederá, dice el Señor, pronto. Porque hay pueblo que no me conoce, hay iglesia mía, dice el Señor, que no le habla con la verdad a la iglesia. Hay iglesia mía que aún está en otro tiempo, pero pronto, dice el Señor, estaré trayendo la luz a esa mentira que se ha extendido por todo el mundo. En el tiempo que nosotros recibimos esta palabra no entendimos lo que el Señor hablaba. Con el tiempo el Espíritu trajo revelación a nuestras vidas sobre 2 Corintios 3, donde Dios habla que el Espíritu Santo, hay un velo que fue puesto. Hay un velo, el velo de Moisés, que fue puesto sobre el corazón de la iglesia, pero cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, cuando se conviertan al Espíritu Santo
entonces el velo será quitado, vendrá la luz y vendrá la revelación para toda la iglesia. Dice el Señor quiere que sus santos estén prestos a escuchar y discernir su palabra, y dice a su iglesia que no tenga temor, porque Él está cubriendo a su iglesia como la gallina cubre a sus polluelos. Que no temamos, que hablemos al mundo de tener una reconciliación con Dios. Aquí el Señor nos está hablando de salir a evangelizar. Dice el Señor, volveos a mí, dice el Señor a su iglesia. El Señor está hablándonos a nosotros como iglesia, amados hermanos, de que nos volvamos de todo corazón a Él, que dejemos de tener la mirada puesta en las cosas terrenales y volvamos nuestra mirada a Él, a las cosas celestiales, a las cosas del Espíritu. Porque Él tiene, dice el Señor, muchas maneras de hablar a su iglesia, y por muchas maneras ha hablado a su iglesia, y ni aún así, dice el Señor, me escuchan. Dice el Señor que no entrarán en el reposo todos aquellos que no escuchen su palabra, que no disciernan su palabra y que no escuchen su voz. Y ese reposo, hermanos, es Cristo. Si nosotros queremos entrar al reposo de Josué, al reposo de Moisés, a todo lo que a través de Moisés se habló, hermanos, no entraremos al reposo que es Cristo. Él dice que se ha derramado, dice el Señor, mucha sangre en el norte y clama justicia el norte a causa de las muertes. Esto habló sobre las torres gemelas cuando fueron destruidas. Y dice el Señor, y vendrá el caballo de la muerte, vendrá sobre todas las naciones y habrá mortandad. Y el Señor está avisando que sobre las costas empezará la mortandad. En otras profecías consecuentes a estas, el Señor nos habla y nos dice que era el tiempo en que muchas costas estarían desapareciendo, que sería como en los tiempos de la Pangea. En ese tiempo no entendimos a lo que el Señor hablaba. Ahora lo hemos visto, que ha empezado a suceder desde años atrás. El Señor dice que la mortandad empezará sobre las costas. Y dice el Señor que es el caos mundial. Esto es a lo que yo llamé, motivada, inspirada por el Señor, una profecía general, de la cual después, ahora en los consecuentes años, el Señor nos ha venido dando sus kairos, en lo que sería cumplida esta palabra. Y un kairos, hermanos, es el tiempo exacto, el tiempo cumplido de Dios para que estas cosas sucedan. Y dice el Señor, hablo a los pastores, si algún pastor escuchare esta palabra, guárdela, atesórela en su corazón y háblale a la iglesia que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cristo viene, hermanos. Y dice el Señor que el caos mundial, el caos de la economía vendrá, y vendrá lo que habla Apocalipsis de la maldad que viene, de la mortandad que viene por los caballos del hambre, porque los caballos del hambre y de la muerte han sido soltados, liberados, dice, para cumplir lo que se debe de cumplir. El Señor dice que habrá mucha mortandad, por eso el Señor pide a su iglesia que esté orando por todos esos vientos de guerra y de mortandad que se estarán levantando. Se levantarán vientos de guerra, de mortandad, y dice el Señor, porque el terrorismo se va a extender por todo el mundo. Lo estamos viendo, hermanos. Por eso el Señor pide que su iglesia se levante a interceder por esas naciones que estarán en guerra. Esos pueblos, dice el Señor, que van a estar perdiendo a sus soldados, que oremos por las Naciones Unidas, por esos soldados y niños que van a caer, dice el Señor. Lo estamos viendo, iglesia amada, tristemente. El Señor quiere que valoremos lo que tenemos, dice, porque hay gente que no tiene nada, porque no conocen a un Dios verdadero, porque no les han enseñado. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Al Dios verdadero. Y hay gente, dice el Señor, bendito sea el Señor, que está en desolación. El Señor dice, hermanos, que Él va a recorrer el velo de mentira. ¿Cuál es el velo de mentira? El mismo que nos habla, 2 Corintios 3, donde Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que la gloria que él veía, que ya estaba pereciendo por sobre de él, la gente no se diera cuenta que esa gloria iba a perecer. Como nosotros ya sabemos que la gloria postrera es mayor que la primera. El primer pacto tuvo una gloria grande, pero más grande es este segundo y último pacto.
siempre eterno, que es el de Jesucristo, que es a través del cual nosotros solamente podemos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor que su pueblo perece, hermanos. Hay gente que está pereciendo porque no conocen a un Dios verdadero, no les han enseñado al Dios verdadero, y hay gente que está en desolación, y el Señor dice que va a quitar ese velo de mentira. Aún la iglesia, hermanos, tristemente como iglesia, muchas veces padecemos, o hay iglesia que está padeciendo, porque aún tienen el velo de Moisés puesto en el corazón, porque no les ha amanecido, dice el Señor, por cuanto se ha tergiversado su palabra, la palabra que Él nos dejó a través del apóstol Pablo, su siervo para los gentiles. Y el Señor dice que se va a quitar ese velo de mentira, que el Espíritu Santo quitará ese velo, y nosotros les testificamos, hermanos, que empezó con nosotros en esta ciudad. En esta ciudad Él empezó a quitar el velo de Moisés de nuestros corazones. Dice el Señor, y la gloria, su gloria prevalecerá. Decíamos, ¿cuál gloria, Señor? Porque la gloria de Dios es Cristo, hermanos. Es la gloria postrera. Y nosotros estuvimos en una perversión del evangelio, porque se nos hablaba del antiguo y se nos hablaba del nuevo. Traíamos promesas del antiguo pacto al nuevo pacto, y hacíamos una revoltura. Dice el Señor que no se puede poner paño nuevo, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque si no, hermanos, el vino nuevo se pierde y los odres también se van a perder, y eso está hablando de perder la salvación. Dice el Señor que cuando ese velo sea quitado, su gloria prevalecerá, y este es Cristo, hermanos. Y se quitará el velo de los clérigos, dice el Señor, y su iglesia mirará su gloria, y recibirá derramamiento de su Santo Espíritu, porque el Señor lo ha hablado y le place hacerlo. Y el Señor dice que Él estará tocando a su pueblo y a su gente, dice el Señor, y a una gente que ni nos imaginamos. Él lo estará haciendo de una manera sobrenatural. Amados hermanos, nosotros les testificamos que cuando recibimos este mensaje, nosotros no entendimos, solamente no veíamos nada, solamente creímos. Y ahora estamos viendo que esos tiempos han llegado, esos tiempos han comenzado, y empezarán y aumentarán cada vez más, como los dolores de parto, como los dolores de la mujer que está encinta y se prepara para que el niño nazca. Nosotros no estamos esperando, es solamente una alegoría, una semejanza. Nosotros estamos esperando que Cristo venga con estos dolores de parto. El septiembre del 2001, el Señor habló esto, y el Señor nos pide a los siervos que volvamos a hacer la obra suya, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Y dice que ya está lista la mies, y el Señor está llamando a los obreros, a los pastores, a los siervos, a los evangelistas, a los obreros que están capacitados para hacer la obra suya. Aquellos, hermanos, que ya han entendido que la gloria mayor es la gloria postrera, la de Cristo. Aquellos que ya no están sometidos bajo la esclavitud de la ley de Moisés, bajo ninguna obra, que son pactos, promesas, diezmos, formas de vestir, cosas que por el uso se desgastan, donde dice no hagas, no toques, ni aún toques. Dice que son cosas que por el uso se desgastan. El Señor está llamando a estos obreros, aquellos que han recibido la revelación del Evangelio de Pablo, que nos dejó Jesucristo a través de su siervo. Y el Señor dice a su pueblo, muévete, la cosecha ya está lista. El Señor dice que ya tiene preparado el tálamo de la novia, y dice que no desea que nadie se pierda, porque pronto viene ya. Y aquí vamos a ver, hermanos, lo que el Señor está hablando. El Señor habla a su iglesia que pronto viene y que está haciendo ya señales de su venida. Y dice que tiene su mano extendida, vuelve a repetir el Señor, para proteger a su pueblo. El Señor dice que en todo el mundo estará manifestando las señales de su venida, y será, como Él ha dicho, principio de dolores de la tierra. Y estará manifestando su venida para su pueblo, para su iglesia, para que lo busque y se arrepienta de corazón,
¿Por qué Dios está hablando esto, hermano? Está hablándonos esto a nosotros, la iglesia, porque verdaderamente necesitamos convertirnos de todo corazón a nuestro Dios. Hemos estado jugando mucho tiempo a la iglesia, hermanos. Es tiempo de volvernos con un corazón verdaderamente contrito y humillado delante de Dios, sin el cual, hermanos, no podremos ser salvos. Dice, y estará manifestando su vida para que su iglesia lo busque y se arrepienta de corazón, asimismo también el mundo. Y dice el Señor, estoy ministrando los corazones del pueblo que no me conoce. Ponga atención aquí lo que el Señor dice. En ese tiempo tampoco lo entendimos, ahora lo hemos entendido. Dice el Señor, estoy ministrando los corazones del pueblo que no me conoce. Aquí está hablando de los del mundo. El Espíritu Santo está redarguyendo de pecado. Y del pueblo que me conoce, dice el Señor también, de su iglesia. Y dice el Señor, y del pueblo escogido. Este pueblo escogido es Israel, hermanos. En aquel tiempo nosotros no entendíamos nada de esto, éramos recién convertidas a Cristo. Este ministerio tiene 16 años y por esos 16 años hemos estado recibiendo, hablando con el Señor Espíritu Santo día tras día. Y a través de ese tiempo el Señor ha confirmado infinidad de palabras, hermanos, y seguiremos viendo, porque el tiempo ha llegado, dice el Señor, que este es el año para este ministerio. Y sabemos que esta puerta que se ha abierto a través del internet va a ser de bendición para muchas almas y para muchos ministerios. Lo creemos porque Dios lo ha hablado. Amén. Sí, dice el Señor que no se mueve la hoja del árbol si no es su voluntad, y se estará cumpliendo. Y avisa a su iglesia que esté atenta, dice el Señor, que esté atenta a discernir las señales que estarán sucediendo en el mundo. Y avisa el Señor a sus profetas, para que sus profetas avisen a su iglesia. El Señor dice que Él tiene muchas cosas que enseñar a su iglesia. Dice el Señor, porque Él quiere que su iglesia le conozca y reconozca que solamente dependemos de Él, que Él es el Shaddai de su pueblo. No estamos dependiendo, hermanos, de un diezmo, no estamos dependiendo, hermanos, de una promesa del antiguo pacto. Estamos dependiendo de Jesucristo, porque en Él amén, todas las promesas son sí y son amén. Amén, amén. Él ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Damos de lo que Él ya nos bendijo, no damos para que Él nos bendiga. Él ya nos ha bendecido, hermanos. Así es que sea agradecido con Dios, amén. Y el pueblo, dice el Señor, que Él es el Shaddai, y su iglesia, le dice el Señor, que Él es el ejemplo a seguir. Nosotros no tenemos que seguir el ejemplo ni de Débora, ni de Débora, ni de ninguno de los siervos, hermanos, ni de David, ni de Moisés en este caso. El Señor nos está diciendo, hermanos, ni del de Esther, ni del de Ruth, de ninguno de ellos. El Señor, ni aún de Abraham, porque Jesús dijo, mayor que Abraham soy yo. Y el Señor dice a su iglesia que el ejemplo a seguir es Cristo. Y Pablo, nuestro apóstol a los gentiles dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Él no está diciendo imiten a Moisés, imiten a Josué, imiten a ningún personaje que fueron los héroes de la fe. Pero en esa fe, hermanos, que está establecida en Hebreos 11, aún no venía la gracia. Ellos tenían fe, pero no había gracia. Nosotros amén, somos ministerios bajo la gracia de Cristo. Y a Él sea toda la gloria. El ejemplo a seguir es Cristo, dice el Señor. Y el Señor nos dice que Él es el apóstol de los apóstoles. El Señor quiere que discernamos, hermanos, que escudriñemos la palabra que Él nos dejó escrita, el Logos. Porque Él dice que Él estará revelando a su iglesia lo que sucederá en estos tiempos peligrosos. Lo primero que Él habla, hermanos, y aquí vamos a los eventos que empezarán a llegar y estaremos viendo cada vez más y más cumpliéndose. El Señor habla de la apostasía que sucederá en la iglesia. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Es desligarse de Cristo. Estamos viendo que la iglesia es desligada de Cristo por las obras de la ley. Dice la palabra de Dios que aquel que hace una obra de la ley, diezmos, pactos, primicias, formas de vestir, maneras
que son no conforme a la gracia, al espíritu de la libertad. Dice que esa, hermanos, es la apostasía. Dice la palabra de Dios que el que hace una obra de la ley y no cumple con toda la ley, dice en Gálatas, de Cristo es cortado, Amén. Desligado. Entonces la apostasía ha entrado a la iglesia, hermanos. No en los tiempos de Pablo. Había, hermanos, por eso Pablo hablaba, había empezado, pero en este tiempo lo estamos viendo que de una manera escandalosa, la apostasía, estamos viendo la apostasía, hermanos, el ecumenismo es parte de la apostasía. Así es. El ecumenismo viene, hermanos. Aferrémonos al Señor, anhelemos escuchar su voz, porque de otra manera, hermanos, vamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina, y entre estos la apostasía es el ecumenismo que está llegando a la iglesia. Y lo vemos tristemente en muchos siervos de Dios, grandes siervos, que en un tiempo fueron llamados. Oramos y pedimos al Señor, porque a nosotros y los que creemos en su Santo Espíritu, en Jesús, seamos guardados, hermanos, de esta apostasía tan grande. Preferible, hermanos, no tener bienes de esta tierra, pero tener los que Cristo nos tiene preparados a nosotros, los que hemos creído en su nombre. Amén. Sí, Señor. Dice el Señor, habla de la apostasía que sucederá en la iglesia. Y el Señor quiere que su pueblo esté preparado, que escudriñe su palabra. Dice que Él ha capacitado a su iglesia, a los que escuchan la voz de su Espíritu, a esa iglesia que Él ha capacitado. Y Él habla, el Señor, a su iglesia, y dice que ha levantado siervos por todo el mundo, pero también dice, muchos siervos míos, dice el Señor, escuche esto, iglesia, caerán en este tiempo. Caer, hermanos, en lo que Dios está hablando en esta palabra, caerán en este tiempo muchos siervos suyos. Está hablando de apostasía, está hablando de ecumenismo, está hablando de vender el evangelio de Cristo. Esos son los siervos, hermanos, que estarán cayendo. Y dice el Señor está avisando que van a caer en manos de Mamón, en las manos del Dios del dinero. Estamos viéndolo, hermanos, son tiempos peligrosos. Iglesia, está atenta a lo que el Espíritu habla. En las manos de Mamón, en las manos de Dios el dinero, el Dios de la prosperidad y de la tentación. Y muchos, dice el Señor, caerán en manos del tentador, y muchos caerán. Ministerios grandes, dice el Señor, ministerios grandes donde detrás de ellos está Mamón, porque ya no están escuchando mi voz, dice el Señor, están escuchando la voz de Mamón. Por eso el Señor dice que Él está preparando a su iglesia y está dando discernimiento y dando de su espíritu sobre toda carne para que no sean engañados, dice el Señor. Hay otra palabra donde el Señor dice, y tú, hija, te darás cuenta. Y yo decía, pues muchos, y veíamos que muchos siervos seguían, y los vemos, y vemos que siguen predicando, y vemos que hacen milagros, y gloria a Dios, hermanos, por los siervos, hijos de Dios, que sanan a las personas y que hacen milagros. Pero en eso no consiste la salvación, hermanos. En el Antiguo Testamento se resucitaban muertos, las mujeres estériles se daban a luz, sanaban a los enfermos, era por fe. Y mucho preguntamos al Señor como ministerio, Señor, pero nosotros vemos, Señor, que hacen milagros, que lo dicen en tu nombre. En aquel tiempo muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca les conocí. Y no viéramos que caían y que negaban. Y no vemos que esos siervos caigan y nieguen a Dios, hermanos, pero han caído de la gracia porque están escuchando a Mamón, porque están predicando el evangelio por dinero. Dice la palabra de Dios que aquel que se quiera hacer rico cae en lazo del diablo, y este es un lazo de Satanás, el Dios Mamón. Y el Señor dice que está preparando a su pueblo, porque el Señor dice, muchos también, dice el Señor, van a ser engañados, pero también nos dice el Señor esta otra palabra. Dice, muchos en este tiempo van a suicidarse, dice el Señor. Lo empezamos a ver, hermanos, desde el 2000 en delante. Dice el Señor, porque hay mucha gente amadora de sí mismos, amadores del dinero, y sucederán todas esas cosas, dice el Señor, van a suceder todos estos acontecimientos que vienen, y por las noticias ustedes, hijas, nos dice, oirán lo que está sucediendo en el mundo, dice el Señor, la guerra biodegradable.
Dice el Señor, porque el hombre, hermanos, no es Satanás, no es Dios el que está destruyendo nuestra tierra o que la ha destruido. Hemos sido nosotros, la creación. El hombre, dice el Señor, ha destruido muchas cosas que son mi creación maravillosa. Y en este tiempo, dice el Señor, desde el 2000 en delante, comenzará la tierra a cobrar todo maltrato, a ser, dice el Señor, a ser biodegradable, dice, y muchas cosas se perderán y no se recuperarán. Por eso digo, el Señor dice que son tiempos peligrosos. Y mira, dice el Señor, nos habla a nosotros la iglesia, mira que no resbales, iglesia mía, yo te he cubierto con mi mano, dice, por eso vela y ora, porque son tiempos peligrosos. Es tiempo de velar, iglesia. Cuida que tu pie no caiga, dice el Señor. Cuida, dice, porque muchos resbalarán, dice el Señor. Apóstoles, y tú, dice el Señor, hija, ustedes hijas, las que estamos escuchando la voz, y mucha iglesia que está escuchando la voz desde el Espíritu, estará dándose cuenta que grandes apóstoles estarán cayendo de la gracia de Dios. Y el pueblo, dice el Señor, que esté en comunión conmigo, ese pueblo, esa iglesia no va a ser engañada, porque he escrito mi palabra, dice el Señor, con mi dedo en su corazón. Ya no es la palabra, hermanos, la palabra logos, ya no es la palabra que está escrita, sino la palabra que Él habla. La palabra que Él habla es la palabra que está escrita en nuestros corazones. Y dice el Señor que aquí en Nueva Rosita habrá mucho movimiento de su Santo Espíritu y sabremos de cosas que el Señor va a estar haciendo por su Espíritu, pero el Señor nos recomienda esto, nos ordena, velad y orad para que no caigamos en tentación. Amén, hermanos. Esa es la palabra que el Señor nos dio en aquellos años. Ahora, yo quisiera darles, hermanos, ustedes pueden ver que ustedes, amén, se estarán dando cuenta, hermanos, todo lo que ustedes me están viendo que yo estoy, es palabra de Dios, hermanos, que nosotros estaremos viendo, donde el Señor dice que los días que se acercarán tiempos de dolor, dice el Señor, los ríos se desbordarán, habrá muertes, dice el Señor, porque habrá ríos desbordados y los vientos y el turbión serán sacados de sus depósitos, y todo pueblo y toda nación que esté haciendo cosas que a mí no me agradan, dice el Señor, serán desarraigados, dice el Señor, y el viento estará llevándose y arrasándose, y porque yo, dice el Señor, quito la maldad, y donde no me agrada arraso, porque el Señor dice, el turbión no obedecen, pero nos dice a nosotros la iglesia, oren para que mi misericordia sea derramada, porque yo estoy viendo todo lo que sucede en el mundo, y el pecado y la maldad han llegado hasta mi trono, dice el Señor, y ya no lo resisto más. Amén, iglesia. El Señor habla. Gloria a Dios. Amén, amén. Permítame, hermano, permítame, no se me desespere. El Señor habló en el 2006. El Señor dice que Él nos pone por atalayas, por vigilantes, porque Él nos pone a interceder por lo que sucede en la tierra. Y dice el Señor que la tierra, nos dice también que el polo muy pronto expira. Dice, muere el polo, y si el polo expira, muere la tierra, porque habrá grandes inundaciones, porque el agua abarcará lo que es tierra, lo que es terreno. Y dice que esto es la consecuencia, hermanos, de la contaminación que ha causado el hombre. Y dice el Señor que con tristeza en su corazón ve lo que el hombre ha desbaratado y ha abierto el cielo por tanta contaminación. Por eso nos dice que oremos, porque el polo expira. Y dice que en este tiempo también se va a estar cumpliendo lo que habló con el profeta Ageo. Él revelará esa profecía del profeta Ageo, nos dijo a nosotros. Y esa profecía es que la tierra pronto temblará. Cuando los hielos empiecen, hermanos, como lo estamos viendo, a derretirse en los polos, pronto vendrá un gran temblor sobre toda la tierra. El Señor, hermanos, nos dice que nosotros los hombres hemos abierto los cielos, y no los hemos abierto con oraciones, ni con lágrimas, ni con clamor, sino porque hemos destruido, hermanos, hemos destruido la atmósfera, la capa de ozono, con tanta contaminación.
Tristemente, hermanos, el Señor nos dice que su corazón está triste. Aquí también el Señor nos dice que el ejemplo que nosotros debemos de tener, que el reloj para nosotros es Israel. Esta palabra la habló en el 2004. Dice que el tiempo, el ejemplo para nosotros es Israel, hermanos. El Señor dice que en este tiempo estará hablando claramente a todas las naciones, a todos aquellos que busquen su rostro. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre. El Señor dice, hermanos, que en estos tiempos Él estará hablando de bendición por medio de sus profetas, pero también estará hablando de juicios que vienen sobre la tierra. Y dice el Señor, intercede por las fronteras de México, intercede por las costas, porque la muerte viene por las costas y la muerte viene por el norte, porque son tiempos de recoger, son tiempos de juicio en naciones que no me conocen, y aún en naciones que me conocen, dice el Señor, pero que su corazón es desobediente, un corazón de impío tiene, dice el Señor, renuentes a querer volver su corazón a mí, pero yo estaré levantando, dice el Señor, a mis profetas ungidos, que estén hablando con fuego, que tocará sus corazones. Esto dice el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, yo le pido que esté atento a todas estas palabras que estaremos comunicándoles, Dios nos ha puesto por atalayas, y es el tiempo, hermanos, que este ministerio de atalayas, de profetas, se haga oír su voz. Dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos, bendiciones. El Señor ha dado una promesa hermosa y nos dice que no tengamos temor, hermanos. Cuando yo recibí estas palabras, este ministerio, llorábamos, hermanos. Llorábamos y era un continuo dolor al grado de que el Señor me llamó por sobrenombre Jeremías, porque era mucho el dolor de mi corazón. Pero llegó el tiempo, hermanos, que esta palabra vino a ser dulce para mí. Aunque yo veo que es palabra de juicios, aunque vemos que es palabra de juicios, nosotros sabemos que sus juicios son justos. Amén. Que Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia para todo aquel que cree y que espera en Él. Hermanos, Maranata, Cristo viene pronto. El Señor les bendiga. Esté atento, iglesia, a la voz del Espíritu Santo. Bendiciones. Amén. Amén. Para despedir. Como hemos oído en esta mañana, mis hermanos, estas palabras son palabras impactantes, muy importantes para la vida de la iglesia. Por eso hemos sentido en nuestro corazón darlas a conocer. Esperamos de veras y oramos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo revele, ¿verdad? Redarguya, haga entender estos mensajes que Él nos ha dado a cada corazón. Dice, Él nos ha dado una palabra como iglesia y nos ha dicho que los entendidos entenderán y resplandecerán, ¿verdad? Entonces hay pueblo, hay iglesia de Dios que es sensible a escuchar la voz del Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Y ese pueblo, esa iglesia comprenderá este mensaje y lo pondrá por obra. ¿Cuál es la obra que Dios quiere, hermanos? Que creamos, que nos preparemos y sobre todas las cosas que demos a conocer este mensaje como voceros a todo aquel que lo quiere escuchar. Amén. Amén, hermanos, les pedimos en el amor de Cristo que vean este video, que lo compartan. Si les pareció de bendición, compártalo más adelante. Estaremos todavía hablando más mensajes, solamente una parte, ¿verdad? Pero hay muchos más mensajes que el Señor estaremos hablando, que el Señor nos ha dado a nuestras vidas como ministerio y se los estaremos dando a conocer. Señor les bendiga. Amén. Que la gloria del Señor, en la revelación, sobre todo en nuestra oración como iglesia, como ministros del nuevo pacto, es que Dios derrame espíritu de sabiduría y revelación sobre toda la iglesia para que podamos comprobar todos juntos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reciban bendiciones de este ministerio que les ama en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.